Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora en la carta a los hebreos dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Estábamos leyendo Hebreos 2, del 1 hasta el versículo 3, la primera parte. Juan nació en Galilea. Sus padres fueron Zebedeo y Salomé. Fue hermano de Santiago el mayor. Se desempeñaba como pescador. Formó parte del círculo cercano a Jesús. Después de la resurrección junto con Pedro, se convirtió en una figura relevante dentro de la iglesia en Jerusalén. Juan escribió para los que no eran judíos, principalmente los que habían recibido la influencia de la filosofía griega, pues los griegos enseñaban que la salvación se obtenía por medio de un conocimiento especial y que Jesús era divino, pero no humano. Por esta razón, Juan enfatiza que la salvación se recibe por la fe en el Hijo de Dios, el Cristo, que se hizo carne. De ahí el nombre de Jesucristo. Los estudiosos de la Biblia dicen que vivió sus últimos años en Éfeso, lo que hoy es Turquía, guiando a las iglesias de Asia Menor hasta su muerte, hasta la muerte de Juan. Escribió el evangelio conocido como el Evangelio de Juan, 3 cartas conocidas como cartas juaninas, primera, segunda y tercera, y el Apocalipsis. Al leer la parte del evangelio que lleva su nombre, se asegura que fue escrito antes del año 70 después de Cristo, porque no dice nada de la invasión del Imperio Romano a Jerusalén cuando fue destruido el templo. Después de la caída de Jerusalén a manos de los romanos, el judaísmo se reestructuró y los seguidores de Jesús fueron expulsados de las sinagogas. Por otro lado, en el mundo greco-romano surgieron filosofías, herejías que afirmaban que toda la materia era perversa, lo que amenazaba con negar la naturaleza humana de Jesús. Y muchas veces también negaban la naturaleza divina. Estas partes importantes que se tenían que aclarar por medio de la palabra. Esto dio lugar a que Juan reafirmara la identidad de Jesús. Entonces Juan demostró que Jesús es el Mesías judío, prometido desde muchos siglos antes. Así que es Dios, es el Cristo. Presentó al Verbo divino, Dios hecho carne, Dios encarnado. Por eso Jesús es la parte humana del Hijo de Dios. Jesucristo es Jesús, hombre, la parte humana, y Cristo es Dios y hombre en una misma persona. Es la palabra encarnada. Es Dios hecho carne. Es Dios con nosotros. Juan en su escrito registra milagros o señales que indicaron que Jesucristo efectivamente es el Hijo del Dios viviente. ¿Cuáles milagros y cuáles señales? Algunas de ellas, por ejemplo, en Juan 2 está el agua convertida en vino. En Juan 4 se registra el hecho de que Jesús sana al hijo del noble. Este es un milagro realizado a distancia. En Juan 5, Jesús sana al cojo que estaba junto al estanque de Betesda, después de 38 años de que estaba enfermo.
Después vemos en Jesús 6 cómo está el registro de que Jesús alimenta a más de 5,000 personas con tan solo 5 panes y 2 pececillos. Camina sobre el mar. En Juan 6:19 está ese registro. También sana al ciego de nacimiento. Este es un milagro creativo. Está en Juan 9. Resucita a Lázaro cuando tenía 4 días de haber fallecido. Juan 11. Pero también Jesucristo mismo resucita al tercer día de haber sido enterrado. Juan 20. Más adelante, en Juan 21, encontramos cómo los discípulos de Jesús pescaron 153 peces en donde no había. Pues ellos estuvieron toda la noche tratando de pescar. Los episodios seleccionados por Juan fueron escritos para despertar la fe en el corazón de cada persona, para que la humanidad pueda seguir creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Eso está en Juan 20:31. Para Dios es indispensable que el ser humano crea, porque al que cree, todo le es posible. Sin embargo, el ser humano necesita ver para creer. Ahora bien, la relación con el Antiguo Testamento es muy clara ante las expresiones de Juan cuando se refiere a Jesús como yo soy. Yo soy es el nombre de Dios que está siempre en presente, el nombre con que se dio a conocer cuando estuvo con Moisés. Moisés preguntó, bueno, cuando me pregunten quién me manda o con quién hablé, tú les dirás, yo soy. Habló el yo soy. Entonces, frente a Moisés, ese era el nombre. Pero también Jesús se identifica con ese nombre. Cuando estuvo en la tierra, dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy la puerta. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la vida. Yo soy la resurrección. La razón de que el Hijo de Dios tomara forma humana fue buscar y salvar lo que se había perdido. Esto está en Lucas 19:10. El ser humano se había perdido, así que Jesucristo vino a buscarlo y a salvarlo para que pudiera regresar al Padre, para que pudiera creer, pues a todos los que creyeron, los que le recibieron, les dio autorización de ser llamados hijos de Dios. Juan 1:12. Ser hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús requiere una reflexión seria. Juan, en el capítulo 3, habla de un encuentro entre Jesús y un principal entre los judíos, un maestro de la ley de Moisés. En esa conversación se destaca que Nicodemo reconoce que Jesús ha venido de Dios como maestro, porque las señales que ofrece Jesús lo avalan como alguien especial. O sea, Nicodemo cree que por lo que ha visto, el agua convertida en vino, la sanidad a distancia del hijo de un noble, entonces eso le avala para saber que Jesús es el maestro, que Jesús es el enviado de Dios. Enseguida Jesús hace una afirmación que desconcierta a Nicodemo cuando le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dicho de otra manera, es necesario que estés dispuesto a dejar lo que crees saber y que aceptes la verdad que yo te estoy entregando.
Nacer de nuevo se refiere a una transformación espiritual profunda que se lleva a cabo en el momento que una persona decide aceptar la invitación de Dios respecto de reconocer que ha desobedecido, que ha pecado contra Dios, muchas veces por desconocer su palabra que está en la Biblia, pero en otras ocasiones, aunque conozca la palabra, con todo entendimiento, desobedecemos. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que actúa en el corazón del ser humano. El Espíritu Santo es quien convence de pecado. Así que al entender la magnitud del daño que ocasiona el pecado, la persona siente tristeza, vergüenza, sorpresa, dolor por haber desobedecido a Dios y no quiere volver a pecar. Eso se llama arrepentimiento. Así que arrepentido, habla con Dios, confesando su pecado, pidiendo perdón y aceptando el favor de Dios, quien le ofrece perdón y vida nueva, una nueva relación, dando inicio a una nueva vida espiritual. Esa nueva relación con Dios es una nueva vida, es poder ver el reino de Dios. O sea, a eso equivale la expresión creer en Jesucristo, para poder ver la gloria de Dios y experimentar la naturaleza divina en la vida de una persona, de cada persona que cree. Cuando una persona ha podido reconocer su pecado, arrepentirse, confesar pecados en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo lo sella como garantía del perdón recibido. Porque Jesucristo pagó la deuda en la cruz del Calvario, murió y resucitó. Y dice Pablo, escribiendo a los Efesios, que ese sello es la garantía de la salvación por gracia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Si usted revisa Efesios 1, 13, 14. La posesión adquirida es la vida eterna que todos los hijos de Dios poseen desde que creen en Jesús, pero que disfrutarán cuando dejen esta tierra y vayan o sean llevados por Dios a vivir para siempre con Él en su trono de gloria. Ahora bien, la gracia de Dios es un regalo que Dios ofrece y que se recibe al creer en el favor de Dios, al creer y recibir ese regalo. Cuando eso sucede, las personas disfrutan de salvación, que no van a sufrir condenación, porque han sido perdonadas y además reciben fortaleza y guía espiritual. La gracia es la manifestación del amor incondicional de Dios hacia la humanidad, recordando que la relación con Dios depende de su favor y nada tiene que ver el mérito humano. En el Antiguo Testamento la gracia se mostró cuando Dios proveyó sacrificios para cubrir el pecado de Adán y Eva, lo que anticipó la redención final en Cristo. Ya en el Nuevo Testamento, la gracia se revela plenamente en Jesucristo, quien ofrece perdón, salvación y reconciliación a todos los que creen. Volviendo a la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Romanos 3, 23, 24 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La recomendación para cada cristiano es que debe acercarse confiadamente ante el trono de la gracia para hallar oportuno socorro en momentos de necesidad. Hebreos 4:16.
Esto se consigue por medio de la oración. Orar es hablar con Dios en el nombre de Jesús. Así que al nacer de nuevo, una persona puede ver el reino de Dios, descubre lo que no podía ver. Regresando a Juan 3, ahora en los versículos 5, 6, 7, Jesús hace otra afirmación muy importante. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es muy probable que Juan 3:5, que dice el que no naciere de agua y de Espíritu, haga recordar lo que el profeta Ezequiel expresó en el capítulo 36, versículos 25 al 27. Ahí Ezequiel escribe por inspiración del Espíritu Santo: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Al creer o nacer de nuevo, se puede ver el reino de Dios. Pero al nacer de agua y del Espíritu, asegura la entrada al reino de Dios. Esta parte puntualiza la regeneración, el proceso de santificación, en donde el Hijo de Dios que acaba de nacer inicia una vida nueva y novedosa en Cristo para encaminar de nuevo su vida a fin de obedecer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, según Romanos 12:2, llevando a cabo esas buenas obras que Dios ya diseñó para que anden en ellas. Según Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vayamos a la carta escrita a los Hebreos. La carta a los Hebreos fue escrita ya por el año 65 después de Cristo. Para ese momento el judaísmo era una religión reconocida y respetada por la sociedad. Por otro lado, los cristianos de origen judío enfrentaban el rechazo social, la presión de sus familias, la persecución del Imperio Romano, porque no aceptaban llamar al emperador romano como señor. Muchos contemplaban la posibilidad de retroceder y mezclar el cristianismo con las prácticas del judaísmo tradicional para evitar el sufrimiento. Como ejemplo, bajo el mandato del emperador Nerón, el año 64 después de Cristo, los cristianos fueron cruelmente culpados por el gran incendio de Roma, sufriendo el encarcelamiento, la tortura y la ejecución, lo que ocasionó mucho miedo, terror ante las amenazas de martirio y muerte. Ante esa situación, el autor escribe para hacer un llamado de atención y aliento a fin de evitar que los creyentes abandonen a Cristo. El argumento es que Jesús es el cumplimiento perfecto de las Escrituras. Demuestra que es superior a los ángeles, a Moisés, a los sacerdotes del Antiguo Testamento y al sistema de sacrificios del templo. Confirma que el antiguo pacto era solo una sombra de lo que vendría, pues el sacrificio de Jesús en la cruz es suficiente, eterno, y no necesita repetirse. Así que es una exhortación para que los creyentes perseguidos continuaran en la gracia de Jesucristo. La carta a los Hebreos
continuamente menciona el Antiguo Testamento, pues ahí se encuentra la base del sacerdocio levítico, comparando lo inadecuado del sistema sacrificial con la perfección y consumación cumplida en Cristo, donde el antiguo pacto requería continuos sacrificios y una expiación anual por el pecado, que era ofrecida por un sacerdote humano. El nuevo pacto provee un sacrificio único a través de Cristo. Confirme esto en Hebreos 10:10. Así como el acceso directo al trono de Dios para todos los que están en Él, para todos los que están en Cristo. Al leer la carta a los hebreos, los creyentes confirman su fe y comprueban la relación tan estrecha entre los dos testamentos. Sin embargo, también tiene advertencias precisas sobre la vida de los hijos de Dios. Una de esas advertencias es el descuido en la relación con Dios y, en consecuencia, el riesgo de no creer seriamente lo que dice la palabra y, por lo mismo, desobedecer los mandamientos de Dios. Hebreos 2:1, 2 y 3, primera parte, dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Por tanto, esta expresión conecta directamente con el capítulo anterior. Quiere decir, si Dios halló en el pasado a través de profetas y si Dios habló en el pasado a través de profetas y ángeles, y ese mensaje fue firme, es lógico pensar que ahora, con más razón, se debe prestar atención al evangelio traído por el Hijo de Dios, Jesucristo, quien es inmensamente superior a los personajes del Antiguo Testamento. La diligencia es la virtud que combina el cuidado, la prontitud y la perseverancia para cumplir con los propósitos de Dios y las responsabilidades diarias. A su vez, virtud se refiere a la excelencia moral, la fuerza de carácter y la integridad, o sea, es la disposición firme y el esfuerzo consciente por hacer bien todas las actividades, reflejando el carácter de Dios y evitando el mal, la maldad. Diligencia es el esfuerzo constante y entusiasta que genera resultados espirituales y materiales. Espiritualmente hablando, la diligencia se manifiesta cuando la persona decide relacionarse con Dios por medio de la oración, la meditación de la palabra y el servicio a los demás. La diligencia lleva a la prosperidad, realizando una planeación cuidadosa y trabajando activamente. Personalmente, la diligencia se aplica cuando se cuidan los pensamientos y el corazón, manteniéndose firme ante las tentaciones. No sea que nos deslicemos, como cuando un barco se aleja de la orilla y no se dan cuenta. El alejamiento espiritual rara vez ocurre de la noche a la mañana. Por lo general es el resultado de la negligencia, es el resultado del descuido o la distracción con los asuntos del día a día. Dice el versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. La idea es que la ley fue entregada a Moisés por manos de ángeles, dice Hechos 7:53. Y Dios exigió y exige que se cumpla. Pues el mismo Jesucristo dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino que vine a cumplirla. Dice el versículo 3, la primera parte, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Desde el primer capítulo se hace mención de la superioridad de Cristo, tanto de su persona como de su obra ministerial. Desde luego que toda la Biblia habla de Jesucristo. El Antiguo Testamento contiene profecías relacionadas con el Mesías, el Cristo. Y en el Nuevo Testamento
se comprueba el cumplimiento de esas profecías. Entonces, los ritos del judaísmo señalaban simbólicamente la venida del Mesías y la carta a los hebreos dice que Jesucristo es mejor que lo que la religión pueda ofrecer. Hasta hoy se afirma categóricamente que hablar de Jesucristo es hablar de una nueva y fresca relación con Dios, no una mera religión. Al descuidar esta nueva relación con Dios por medio de Jesucristo, significa que se tiene la oportunidad, pero intencionalmente se descuida o se ignora. Ahora bien, este mensaje está dirigido a los creyentes. Entonces, el peligro que se describe no es el rechazo de la salvación, porque repetimos, es para los creyentes. Ya aceptaron la salvación por gracia. Lo que puntualiza es el descuido de la salvación. Es para aquellos que habían descuidado un camino continuo con Jesús, un caminar continuamente con Jesús. ¿Qué quiere decir cuando expresa una salvación tan grande? Bueno, pues que los creyentes son salvos por un gran Salvador. Son salvos del castigo por el pecado, pues Jesús ya sufrió en el lugar de cada uno de los que son creyentes. Es que los creyentes son rescatados de la condenación eterna. Así que cada hijo de Dios por la fe en Jesucristo naturalmente será diligente en su relación con Dios. Es lo menos que puede ser, es lo menos que puede hacer cuando entiende qué es la salvación por gracia. Pues el Espíritu Santo ayudará a todos y cada uno de los que quieran ser hijos de Dios diligentes. No estamos solos. Dios mismo está con nosotros para no escurrirnos, para no descuidarnos, para no desviarnos. Aprovechemos estas bendiciones de Dios en nuestra vida. Bendiciones.